Miren, para todos aquellos que crean que Xóchitl Gálvez es una perita en dulce, pues están muy equivocados. El día de ayer subimos este video donde hablábamos del tema de los acuerdos de San Andrés, de lo que opinaba Marcos, lo que opinaba el EZLN en aquel momento de la elección de 2006, porque pues el infame Merolico siempre ha acusado al EZLN de algo que no hizo. El EZLN nunca llamó a no votar por López, nunca. Está el video aquí, ustedes lo pueden escuchar y de hecho está recogido de una nota de La Jornada del año 2006, 5 días después de la elección, para que ustedes lo chequen, ahí está el video. Pero bueno, en ese video y en esa nota se habla de la traición de los acuerdos de San Andrés. Y yo les decía, hacía hincapié en que pues no es que solamente haya sido el PAN y el PRI los que traicionaron a los pueblos indígenas, no. También el PRD, esta iniciativa que presentaron en el Congreso en el año 2001, esta iniciativa también iba avalada por el PRD y en ese momento en el PRD el que era presidente era López Obrador. Entonces, la traición a los acuerdos de San Andrés es de todos los partidos políticos del Estado mexicano en general. ¿Y qué creen? Xóchitl Gálvez tuvo mucho que ver con esto. El día de ayer publicaron una columna de opinión en La Jornada también, Pablo Martínez, que tiene mucho sesgo, porque ahora se los voy a resaltar cuando lleguemos a esa parte, porque él más bien Pablo Martínez, señala a Xóchitl Gálvez de traicionar los acuerdos de San Andrés. Sí, o sea, ella fue parte de la traición, ella fue parte, pero no dice Pablo Martínez, que sí señala a los otros, al PAN, al gobierno, a Fox, etcétera, al PRI, no dice que el PRD también la votó y que por esa razón el EZLN se distanció del movimiento que encabezaba el más infame de los merolicos, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Por eso fue. Y obviamente pues Pablo Martínez, como en este momento La Jornada está dedicada a pegarle a Xóchitl Gálvez, pues no menciona esta parte, pero yo se las quiero recordar. Sin embargo, lo que dice sobre Xóchitl Gálvez y su participación en esta traición es cierto. Para que vean que esta señora no es perita en dulce. Hombre, son políticos. Hay que entenderlo. Son políticos. Punto. Fíjense lo que dice Pablo Martínez. Con esa acotación, el PRD también participó en esta traición. Dice Pablo Martínez. Desde hace unas semanas, la aspirante por la coalición Va por México, Xóchitl Gálvez, se ha visto en diferentes medios de comunicación narrando su origen indígena y el apoyo que tuvo en poblaciones indígenas mientras fue funcionaria pública. Valdría la pena recordar la entrevista que la periodista Blanche Petrich, espero que así se pronuncie, nunca he sabido decir su nombre, perdón, de La Jornada, tuvo con la precandidata en el año 2001. Pónganle atención a esa fecha. La periodista cita el comunicado del 1 de mayo de la presidencia que da Xóchitl Gálvez después de la ruptura del diálogo con el EZLN, admitiendo que en la reforma en materia indígena se dejaron de lado los conceptos en los cuales se requiere profundizar. Pero el tiempo pasó y las demandas nunca se cumplieron. La ley entró en la Cámara de Diputados con Diego Fernández de Ceballos al frente para consumar la gran traición a los acuerdos de San Andrés. Xóchitl Gálvez es inquirida por la periodista acerca de la respuesta del EZLN al llamarla traidora. Ella responde diciendo que es totalmente injusto no reconocer el esfuerzo que el presidente, en ese momento Fox, había hecho para este proceso. Se abren comillas, esto dijo Xóchitl Gálvez. Le apostó mucho a la paz, aun cuando todo el mundo le advertía que se dio demasiado. Yo invitaría a los compañeros indígenas, primero, a que hagamos este análisis y finalmente aceptar que el Congreso es un poder independiente, dijo. Bueno, esa fue la respuesta de la que entonces era titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, propuesta por el expresidente Vicente Fox, quien había dicho en campaña que resolvería el problema en 15 minutos. Mientras la ultra del panismo se peleaba con el periodista Luis Hernández Navarro,
La guerra seguía en Chiapas. Los muertos y desplazados aumentaban todos los días, como lo diría la misma Xóchitl en la entrevista, se habla en comillas. Me preocupa, decía Xóchitl, que entre dos gentes de tanto nivel como son Felipe Calderón y Luis Hernández Navarro, el periodista, no hay acercamiento. Esto dijo Xóchitl en aquel momento. Luego, en mayo del 2000, el periodista en cuestión, o sea, Luis Hernández Navarro, entrevistó a Xóchitl Gálvez, es decir, antes de que entrara esta ley al Congreso en 2001, Luis Hernández Navarro la entrevista y le preguntó acerca de los requerimientos para que la ley indígena fuera aceptada en el Congreso, y Xóchitl le respondió que hacía falta una discusión seria y por consenso de la Cámara. Yo, Xóchitl Gálvez, en lo personal, ojo con esto, no creo que haya nada malo en la iniciativa de la Cocopa que atente contra la nación, pero eso no es lo que percibe todo mundo. He escuchado muchos comentarios de que los pueblos indígenas se quieren independizar, algo que en ese momento se repetía muchísimo y que es falso, porque no se entendía estos conceptos que mencionaba Xóchitl Gálvez. El tema de autonomía y autodeterminación les da mucho calosfrío. Hay un desconocimiento de lo que es un pueblo indígena. Ella decía, lo que se recogió en la Cocopa, que recogió exactamente los acuerdos de San Andrés, lo que querían los pueblos indígenas, lo que quería el EZLN, es que eso fuera la ley que se aprobara, esa. Y los gobiernos se habían comprometido a hacerlo. Y cuando llegaron al Congreso, hicieron otra cosa. Y no se aprobaron los acuerdos de San Andrés, sino otra cosa completamente distinta. Continúo. La solución al histórico conflicto con las comunidades indígenas se solventaría con soluciones constitucionales. Un conflicto entre conceptos, un problema que tampoco entendía ella al no ser constitucionalista, como apuntó la precandidata ahora en la entrevista de aquel momento. Los constitucionalistas, dijo Xóchitl Gálvez, suelen ser muy estrictos con el lenguaje. La exsenadora respondió a Luis Hernández que no pueden esperar a que venga Marcos a la Cámara y empezar el diálogo. Hay que avanzar. Creo que la discusión va para largo por el desconocimiento que hay, y pese que el desconocimiento de la realidad social indígena fuera de la exsecretaria, se publicó la reforma que pondría una nueva forma de relación entre el Estado y los pueblos indígenas, construida desde la traición a los acuerdos de San Andrés. La exsenadora Xóchitl Gálvez y el gobierno panista, aquí es donde les decía, cuando lleguemos a esta parte, hay que dejarlo bien claro, porque le hace falta esto a la columna de opinión de Pablo Martínez. La columna dice, la exsenadora Xóchitl Gálvez y el gobierno panista fueron cómplices. Aquí falta algo. Quedaría muy bien si dijera, la exsenadora Xóchitl Gálvez, el gobierno panista, el PRI y el PRD fueron cómplices de la ley indígena y la visión que tendría el Estado de los pueblos indígenas, y lo único que logró fue una reforma que buscaba a todas luces acrecentar la deuda histórica del Estado mexicano en el reconocimiento y autonomía de los pueblos indígenas, haciendo callar las luchas por los miles de muertos y desaparecidos que dejaron las matanzas de Acteal, Aguas Blancas, San Salvador Atenco, entre otras. Es increíble que una mujer, dice la nota ya para cerrar Pablo Martínez, es increíble que una mujer indígena como Xóchitl Gálvez, que representa en el Senado al PAN, alzar el vuelo en los programas de entrevistas con la ley que metió debajo de la alfombra la sangre de miles de movimientos indígenas para ganar simpatías hacia la candidatura. La política sigue siendo un juego de popularidad. Y en esta última frase estoy completamente de acuerdo. De hecho, lo que dice es cierto, o sea, ella tendría que haberse opuesto a que la ley que se aprobó, fuera esa. Ella es la primera que reconocía en el año 2000 a Luis Hernández Navarro que estaba re bien que fueran los lineamientos de la Cocopa, que eso que se acordó, que los acuerdos de San Andrés fueran la ley.
Ella lo dijo. Ya en el 2001 empezó a decir que, híjole, pues es que como que no. Y de hecho metieron la iniciativa, fue aprobada, y ella dijo, híjole, pues es que hay que entender que una cosa soy yo como secretaria de Estado y otra cosa es el Congreso, lavándose las manos. Pues no, también tuvo que ver. Y es parte de la traición que cometieron todos los partidos políticos contra el EZLN, contra todos los pueblos indígenas de nuestro país, contra todos. Y Xóchitl Gálvez participó en ello. Es evidente. Son traidores. Una persona que traiciona una vez lo va a hacer siempre. Lástima, esto no le va a gustar a los panistas que entran al canal a aplaudirle a Xóchitl Gálvez, pero es la verdad.